Bueno, para resolver este ejercicio necesitamos comenzar con saber dónde estamos jugando, ¿no? ¿Cuál es el ambiente de trabajo de este ejercicio? Bueno, primero decimos definida sobre el espacio vectorial de funciones continuas de Renner. Entonces, f es una función continua, ¿no? Vamos a denotar de esta forma el conjunto de funciones tal que f es continua. ¿Ya? Entonces podemos imaginar que phi, esta función phi, es una función que va de las funciones continuas en alguna cosa. Entonces vamos a estudiar esta cosa. ¿Ya? Si f es continua, tenemos un resultado que dice que posee primitiva. ¿Y qué significa primitiva? Primitiva quiere decir que existe una función f tal que la derivada de f es f. Y el teorema de la primitiva dice que la integral de 0 a x de f de t dt, un teorema fundamental del cálculo, que esto aquí es f de x menos f de 0. ¿Cierto? Vean nuestra definición. ¿No? Entonces justamente esto es una función. Esta es la función phi de f en el punto x, ¿no? Porque la función phi lleva f en esto aquí. ¿Qué es esto? Es una función, ¿no? La podemos escribir así como dr en r, tal que lleva x en la integral de 0 a x de f de t dt, ¿no? Esto aquí abajo nos dice que esta función es x en f de x menos f de 0. Es casi la función primitiva f. Existen infinitas primitivas, entonces esta es la función phi de f, ¿no? Entonces phi de f es una función. Tomamos f y la función phi de f es una función. ¿Qué tipo de función? Bueno, la primitiva de f, si satisface que su derivada es f y f es continua, quiere decir que f es derivable y la derivada de f es continua, ¿cierto? Solo que f no es la imagen. La imagen es esta función aquí. Entonces phi de f es en realidad f menos f de 0, ¿cierto? O sea, esto es una constante, de tal forma que phi de f avaliado en x es f de x menos f de 0, ¿no? Por ejemplo, si f es la función, si fuese f la función x cuadrado, phi de f sería x cuadrado menos, bueno, x cuadrado más 1, digamos. X cuadrado más 1 menos f en 0, que vale 1, va a dar x cuadrado, ¿no? Eso. Entonces phi de f es una función, ¿no? Por ejemplo, si f es, vamos a colocar x al cubo, ¿no? ¿Cuál sería phi de f? Phi de f de x, entonces la integral de 0 a x de x al cubo, digo, de t al cubo de t, ¿cierto? Cambiamos. Como aquí va de 0 a x, aquí no puedo colocar la misma variable que aquí, ¿no? Esto aquí, la integral, no importa cuál es la variable que utilizamos, ¿no? Varía de un valor de 0 a x. Como x que está variando, como queremos, tenemos x cualquiera, y la función para este valor de x es una integral en este intervalo, entonces x es como que aquí fijamos x y calculamos variando t, es la integral. Y después para todo valor de x eso me da un valor, ¿no? Bueno, la cosa es que integral de 0 a x de t al cubo de t va a ser t a la cuarta sobre 4 de 0 a x, o sea, x a la cuarta cuartos. Entonces, por ejemplo, phi de la función x al cubo va a ser la función x a la cuarta cuartos, ¿no? Exponencial de x. ¿Cuánto será phi de exponencial de x? Bueno,
phi de exponencial de x avaliado en x es la integral de 0 a x de exponencial de t dt, va a dar exponencial de t de 0 a x, ya que la integral de la exponencial es ella misma, va a dar exponencial de x menos exponencial de 0, o sea, exponencial de x menos 1. En otras palabras, la función phi de exponencial de x es exponencial de x menos 1. Otra función, ¿no? Ok. Solo que esta función que está aquí, a la función phi de f es una primitiva también, porque es f menos f de 0. Si derivamos esta función, ¿cuál es la derivada de este? F línea, f derivada de f, menos 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, tenemos que la derivada de f, de la función phi de f, es el propio f. O sea, phi de f es también una primitiva de f, ¿no? Bueno, está claro eso, ¿no? Y eso significa que si es una primitiva y la derivada es continua, entonces podemos decir que si f es continua, entonces la función phi de f va a ser continua y derivable, ¿cierto? Porque la derivada de esta función es la función continua f. Entonces es justamente la definición de las funciones continuas y las funciones de clase C1, ¿no? Función de clase C1 son las funciones de R en R tales que la derivada de f existe y es continua, ¿no? El hecho de que la derivada de f ya exista implica que f va a ser continua. Entonces, no es necesario decir todas las propiedades de f. F es continua, f de derivada de f existe y la derivada de f es continua. Todas esas son las propiedades de ser un elemento aquí. Pero si decimos que la derivada de f es continua, la derivada de f, si la derivada de f es continua, entonces f va a ser continua, f va a ser derivable y cuya derivada es continua. Entonces, esto resume bien la situación. Ahora sí podemos decir entonces, la función phi es una función de las funciones continuas en las funciones de clase C1. Así. Listo. Que lleva un f en phi de f, donde phi de f es una función de R en R que va a llevar x en la integral de 0 a x de f de t de t. ¿Cierto? Entonces, esa es la operación phi. Tenemos entonces que probar que phi es continua, eso ya es muy fácil, ¿no? Sean f y g continuas, alfa un número real, entonces phi de alfa f más g en un punto x dado es por definición la integral de 0 a x de alfa f más g de t dt. Y ahora utilizamos las propiedades de suma de funciones, producto de una constante por una función y la linealidad de la integral, ¿no? Alfa de f de t más g de t dt. Y ahora utilizamos la linealidad de la integral. Esto va a dar alfa integral de 0 a x de f de t dt más integral de 0 a x de g de t dt. O sea, alfa de phi de f avaliado en x más phi de g avaliado en x, ¿no? O sea, esto es aquí alfa de phi de f más phi de g, todo eso avaliado en x. Esto vale para todo x, ¿no? Si esto vale para todo x, quiere decir entonces que phi de alfa f más g es exactamente alfa phi de f más phi de g. ¿Okay? Bueno, una vez ya con esta información, podemos decir entonces que phi es lineal, aplicación lineal, ¿cierto? Calculemos su núcleo. Espero que haya quedado claro lo que es decir que la función phi es lineal, de dónde a dónde está yendo, ¿no es cierto? Que si esta función es continua, su imagen va a ser una función derivable, en fin, todas esas informaciones son
importantes, ¿no? Bueno, veamos ahora núcleo. Una función f pertenece al núcleo de phi si solamente si phi de f vale 0. Phi de f vale 0 quiere decir que para todo número x real, phi de f de x es 0, ¿no? Que es equivalente a decir que la integral de 0 a x de f de t de t es 0 para todo x número real, ¿no? Sea f una primitiva de f. Entonces vamos a tener que la integral de 0 a x de f de t de t es f de x menos f de 0, y esto tiene que ser 0. O sea, implica que f de x vale f de 0. Y esto para todo x, ¿no? O sea, para todo x número real tenemos eso. Luego, f es constante. La función f es necesariamente constante. Y f es la derivada de f, o sea, 0, ¿no? Eso significa que el núcleo de phi está compuesto únicamente por la función nula, ¿no? Porque para que la imagen sea 0, la función primitiva tiene que ser constante y la derivada de la función primitiva es la función inicial, por definición de primitiva. Y la derivada de una función constante es 0. Entonces el núcleo es solamente 0. Entonces esa pregunta era muy, muy fácil. Imagen. Bueno, ya probamos que la imagen de phi está contenida aquí, ¿cierto? Pero vean que hay otra cosa importante que satisfacen las funciones que están en phi. Phi de cualquier función f avaliado en 0 es integral de 0 a 0 de f de t de t, ¿cierto? Y una integral de un punto en el mismo punto es siempre 0, ¿no? O sea, phi de f es primitiva de f, fue lo que vimos ahí arriba, y además phi de f de 0 es 0. O sea, la imagen de phi está contenida en un espacio vectorial E. Vamos a llamarla el espacio vectorial de las funciones de clase C1, tales que f de 0 es 0. ¿Cierto? Tenemos entonces esta continencia en este sentido. Está claro también que es posible que la imagen de phi no sea todo esto y sea solamente una parte de eso. Pero intuitivamente pensamos, ¿y si fuese? Entonces vamos a tomar, sea f una función en E. Quiero probar que f está en la imagen. O sea, voy a encontrar una función tal que la imagen sea este f. Definimos f como siendo la derivada de f. Esto existe, ¿no? Porque si f es de clase C1, su derivada es continua. ¿Cuánto será que vale phi de f? Vamos a calcular. Con phi de f es igual a, bueno, en realidad es igual a una función, ¿no? Que lleva x en integral de 0 a x de f de t de t. ¿No es cierto? Bueno, para x un número real, vamos a tener phi de f de x igual a integral de 0 a x de f de t de t. Y esto va a me dar, bueno, ya que estoy integrando en f y este f, definir este f, su derivada da f minúscula. Una primitiva de f minúscula es de f, entonces podemos escribir esto como siendo f de x menos f de 0. Ahora, ¿cómo f está en el pertenece al espacio E, ¿no es cierto? Al espacio vectorial E que definimos aquí. Entonces, f de 0 vale 0, porque el espacio vectorial E es justamente de las funciones que se anulan en 0, ¿no? Y si f de 0 vale 0, eso quiere decir que phi de f de x es igual a, esto vale 0, entonces esto va a dar f de x.
Y eso vale para todo x. Luego, phi de f es igual a f. ¿Qué se implica? Eso implica que f pertenece a la imagen de phi. O sea, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Que si una función está en E, entonces está en la imagen. Y ya teníamos esta otra inclusión antes. Eso implica que la imagen de phi es este espacio vectorial E de todas las funciones de clase C1 tales que f de 0 es 0. Entonces, con eso acabamos de determinar todos los datos que nosotros queríamos sobre nuestra función, ¿no? Encontramos el núcleo, que es solamente 0, y encontramos la imagen, que es el conjunto de funciones diferenciables, de clase C1, perdón, porque solo diferenciable no es. Diferenciable quiere decir que f tiene derivada, pero la derivada de una función no es necesariamente continua. O sea, funciones derivables con derivada continua, tal que la imagen en 0 es 0. Esa es la imagen de esta función psi. ¿Ok?